El Evangelio es según San Mateo. Subiendo Jesús a una barca, atravesó el lago y fue a la ciudad de su residencia, Cafarnaúm. Presentáronle al punto un paralítico echado en su camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Confía, hijo, perdonados te son tus pecados». Algunos escribas dijeron para sí: «Este blasfema». Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Y viendo esto las gentes se asombraron y glorificaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy continuamente a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os ha dado en Jesucristo, pues por Él estáis ricos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, por el modo como se ha confirmado en vosotros la predicación del Evangelio, de suerte que nada os falta en ningún género de gracia, y esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que os fortalecerá hasta el fin, sin mancha, para que el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En la epístola que acabamos de leer, San Pablo encabeza la misma con una acción de gracias a la Santísima Trinidad, diciendo: doy siempre gracias a Dios por vosotros, a causa de aquella gracia divina que recibís en nuestro Señor Jesucristo. Es como si San Pablo dijera: doy gracias a Dios Padre por la gracia de la comunicación del Espíritu Santo, que es comunicado por el Verbo encarnado. Esto encaja muy bien con la interpretación que da el santo San Pedro Crisólogo del Evangelio de hoy, diciendo: Jesucristo, dice San Pedro, por sus actos humanos obró misterios divinos, valiéndose de recursos visibles, realizó operaciones invisibles. Más adelante el mismo santo anota: Jesucristo vino a asumir nuestras debilidades y a comunicarnos su fuerza, a tomar lo que es humano y a cedernos lo que es divino, a recibir injurias y a conceder honores, a cargar sobre sí nuestros males y a traernos la salud, porque el médico que no conoce por experiencia propia la enfermedad no sabe curar. Todas esas palabras son prueba de la acción vivificadora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas, que esa acción vivificadora tiene por conclusión lo que se dice la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas, que es la presencia real y verdadera de la Santísima Trinidad en el alma que está en gracia. Y solamente así, por la comunicación de nuestro Señor Jesucristo de las cosas divinas, puede San Pablo alabar en la epístola de hoy a la Santísima Trinidad, porque la tiene adentro suyo. Y eso es un tema de mucha importancia, porque el mismo Jesucristo, nuestro Señor, dice: el que me ama, guarda mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y en Él haremos morada. La inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas, esa verdadera presencia de las tres divinas personas en nuestra alma, en el alma que está en gracia, es una cosa que no hay que perder la atención. No podemos descuidar la atención que tenemos que dar a nuestros divinos huéspedes, porque existe, por supuesto, una manera de vida, un buen medio, una buena manera, un buen modo de vivir la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Hay una comparación muy buena que se puede hacer. ¿Qué diría un huésped que si nosotros lo recibiéramos en su casa, no le habláramos,
o no le diéramos la atención suficiente, o no le diéramos el qué comer, el huésped no se sentiría muy bien en aquella habitación. Lo mismo pasa con la Santísima Trinidad, que se digna a estar, a inhabitar en nuestras almas. Nosotros debemos atenderla de la manera más correcta, del mejor modo, como ella misma quiere ser atendida. Que en primerísimo lugar, ese misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas debe ser contemplado por medio de una fe vivísima. Esa tal inhabitación debe ser el motivo de principal atención de mis actos. Debe ser la obsesión del cristiano. Uno debe estar en presencia de la Santísima Trinidad absolutamente en todo tiempo, porque en primer lugar, estando en gracia o no, uno está en presencia de Dios, uno está delante de Él, Él nos ve, pero no hay que contemplar esa visión de Dios como algo que me intimide, como algo que Dios me está viendo, está cuidando de mí. No es que Dios está mirando para saber a dónde voy a tropezar para poder castigarme, de manera alguna. Dios me está viendo precisamente porque me ama, porque quiere mi bien. Y llevando esa contemplación al alma que está en gracia de Dios, debemos acordarnos siempre que somos sí templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo. Somos templos de Dios, como dice el mismo apóstol. Es una verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Vendremos a Él y en Él haremos morada. Entonces es una cuestión que exige una fe viva, creer verdaderamente que soy templo del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las conclusiones? Tendré respeto por mi cuerpo, me vestiré bien. Tendré respeto que produce mi cuerpo, la modestia exterior, la modestia en el hablar, la modestia en el vestir, porque precisamente mi cuerpo, donde está mi alma, es templo del Espíritu Santo. Pero no hay que olvidar que esa verdad no es algo que yo deba sentir con los sentidos. La fe, recuerden siempre, está por encima de los sentidos, está por encima incluso de la razón. Yo no necesito tener una experiencia sensible para saber que Dios está en mi alma. Es más, cuanto menos lo sienta sensiblemente, mayor es la fe. Luego, mayor es la gracia y la gloria que adquiero con ese acto, porque recuerden que la fe es de las cosas que no podemos ver. Entonces, cuanto menos inclinaciones sensibles tengo, mi fe es más pura. Luego la fe no es una cosa que se sienta con los sentidos, sino que se asienta con el entendimiento. En segundo lugar, para vivir bien el misterio de la inhabitación trinitaria en nuestras almas, hay que tener, por supuesto, una caridad ardiente. La caridad, por supuesto, es mejor y vale más que la fe. La fe puede subsistir en alguien que no esté en gracia. Alguien que cometa un pecado mortal, no por eso pierde la fe. La fe se pierde por otros motivos, pero en alguien pecado mortal puede no tener la caridad, no tener la gracia, pero tener la fe. Pero la caridad, siendo la más grande de las virtudes, la más sublime de las virtudes, es absolutamente inseparable de la gracia santificante. Es absolutamente inseparable. Donde hay caridad, hay gracia santificante. Si hay gracia santificante, hay desarrollo de esa misma gracia en mi alma, hay santificación. Y recuerden que no existe santificación otra que no aquella que me da el mismo Dios. No existe santidad sino aquella que viene del mismo Dios nuestro Señor. Y se vuelve a repetir lo mismo. Si la santidad viene de Dios nuestro Señor, nosotros debemos escuchar lo que nos manda. Y precisamente, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Las cosas que meditábamos la semana pasada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y como concluye el mismo nuestro Señor, que acabamos de repetir su frase del Evangelio de San Juan: el que me ama, guarda mis mandamientos. No puede haber amor, verdadero amor de Dios, donde se pisotean los mandamientos de Dios. No puede haber. Y si hay verdadero amor, y si el Padre nos ama, vendrá a nosotros con su Hijo y su Espíritu Santo y habitará en nosotros. San Juan de la Cruz resume ese pensamiento sublime
diciendo la frase misteriosa. Dice San Juan: a la tarde te examinarán en el amor. Aprenda a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Aquí, en la frase misteriosa, a la tarde te examinarán en el amor, está hablando del extremo de la vida. Cuando nosotros muramos y seamos juzgados, no vamos a ser juzgados por otra cosa sino que por el amor. Tanto más amor puse en mis acciones, tanto más me acerqué a Dios. Nada más que eso. Todas las otras cosas que serán juzgadas secundariamente van a ser si amé o no, si fui digno de amor durante toda la eternidad o si soy digno de rechazo y odio durante toda la eternidad. Solamente es eso lo que vamos a ser juzgados y todas las cosas que conllevan. Entonces, por eso se impone y no puede ser otro el más grande de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios. Hablando de la santidad, que va de la mano con la virtud de la caridad, no hay que olvidar nunca que la santidad no es para un cierto y determinado grupo de personas, para curas, frailes y monjas. La santidad es así como la caridad para absolutamente todos. El secreto de la santidad es precisamente hacer todo por amor de Dios. Llenar nuestras almas con ese influjo vital de la gracia santificante que va aumentando cada vez más nuestras acciones. Y acá no estamos hablando de hacer todas las cosas por amor, como está en misa, o rezar el rosario, o las cosas sagradas, sino que incluso las cosas de nuestro estado: cocinar, barrer, planchar, todas las cosas que dependen de nuestro estado de vida pueden sí ser hechas por amor de Dios. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, hasta un alfiler levantado del piso por amor de Dios es capaz de convertir un alma. Tercera condición para vivir el misterio de la Santísima Trinidad viviendo en nuestras almas es también muy importante, que es un recogimiento profundo, porque siempre se habla que la Santísima Trinidad habita en lo profundo de nuestras almas, en el más hondo de nuestro ser. Entonces nosotros tenemos que tener un recogimiento grande para tener esa conversación, ese trato con la Santísima Trinidad. Es imposible alcanzar la santidad en medio del bullicio del mundo. Pero como les acabo de decir, la santidad está para todos, incluso para aquellos que necesitan vivir más en el mundo que un monje o un fraile que está dentro de un convento o un monasterio. Pero incluso el que está en el mundo puede y debe tener vida de recogimiento. Como por ejemplo, si va a estar todo el día, 8 horas del día, trabajando en el mundo, por lo menos tiene que comenzar su día haciendo una buena oración de la mañana, teniendo contacto con la Santísima Trinidad, pidiéndole las fuerzas para mantenerse en gracia, pidiéndole las fuerzas para actuar la caridad en toda ocasión, hacer actos de presencia de Dios incluso estando en el mundo. Y cuando uno salga del mundo y vuelva al hogar, no prender de vuelta el mundo por la televisión, por el celular, por el internet, sino que recogerse. Es verdad que existe una sana recreación luego de un día de trabajo, por ejemplo, una buena lectura, algo visual que no me cause daño a mi alma, o algún juego. Eso sirve para extender el espíritu, eso sirve para tranquilizarse y sacar el cargo, el peso del trabajo del día, pero eso no debe ser el fin de nuestro día, sino que es simplemente un medio para precisamente hacer mejor oración, relajar un poco el cuerpo para que el espíritu tenga más fuerzas. El recogimiento no quiere decir que no tengamos ningún recreo durante el día, sino que ese recreo no puede ser un empecillo, no puede ser un impedimento para que yo tenga esa conversación interna con la Santísima Trinidad. No puede haber santidad donde no hay un verdadero recogimiento dentro del estado que se tenga. Sin el recogimiento no se llega a la santidad, ni en el mundo ni en el claustro. Hay que recogerse, hay que dar atención a esos huéspedes divinos. Y ese mismo recogimiento lleva consigo la cuarta de las condiciones para vivir bien el misterio de la Santísima Trinidad, que son actos fervientes de adoración. A veces nosotros olvidamos por el decorrer del día que a Dios hay que adorarlo. Hay que hacer oración, sí,
hay que hacer petición, sí, hay que hacer acción de gracia, sí, pero hay que adorarlo. Uno de los fines precisamente de la misa del fin latréunico es darle alabanza, adorarlo en cuanto a ser sumamente adorable. Entonces, hay muchos actos durante el día que por distracción o por la costumbre perdemos ocasiones de hacer grandes actos de adoración. El Gloria al Padre, por ejemplo, que se reza al final de los salmos o después de cada misterio del rosario. Son actos intensos de adoración. Se presta verdaderamente una alabanza a la Santísima Trinidad nominalmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a veces por distracción perdemos la ocasión. O el Gloria in excelsis Deo de la misa, que es una oración empapada, que debe empapar nuestras almas de espíritu, de devoción trinitaria, que hay que acordarse que la devoción a la Santísima Trinidad no es una entre todas, sino que la máxima, porque representa el máximo don que puedo recibir de Dios, que es su misma presencia en mi alma. Otro acto también de adoración es el Sanctus, 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 que nosotros rezamos en la misa y podemos repetir durante el día como ejaculatoria. Fue lo que Isaías y el apóstol San Juan escucharon en el cielo, la alabanza de los ángeles. Y se pueden multiplicar los actos de adoración que muchas veces se nos pasa, como por ejemplo una simple genuflexión ante el Santísimo. Hacer ese acto externo, pero con un deseo intenso de adorar a Dios nuestro Señor. Se pueden multiplicar muchísimo los actos de adoración a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, de varias formas, de varias maneras, pero lo que interesa es siempre darle culto a ese Dios que se digna habitar en nuestras almas, cuando jamás los más grandes filósofos o intelectuales del antiguo paganismo hubieran imaginado que Dios se daría a vivir en nuestras almas, jamás. Solamente un Dios Padre amoroso podría haber imaginado tanta dádiva. Para concluir, por último y finalmente, pero no por último, es lo menos importante, es absolutamente imposible agradar de manera perfecta a la Santísima Trinidad, esas tres personas distintas, si nosotros no buscamos amar ardentísimamente la hija predilecta del Padre. Si no tratamos de buscar conocer profundamente los misterios del corazón inmaculado de la Madre de Dios Hijo, si no tenemos un culto de veneración superlativa a la esposa inmaculada del Espíritu Santo, no lo podemos agradar del todo. La devoción a la Santísima Virgen María se impone por la misma devoción a la Santísima Trinidad, porque la Virgen representa lo más cercano a la Santísima Trinidad y lo que más me acerca a ella. Si bien, como dice San Pablo, por supuesto, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, pero la que me lleva de manera corta, segura, perfecta e infalible a nuestro Señor es su Santísima Madre. La devoción a la Santísima Virgen se impone, y se impone por varios motivos, porque nosotros debemos tenerle una singular veneración por ser Madre de Dios. Debemos tenerle un amor ardentísimo porque es Madre nuestra, una gratitud inmensa porque es nuestra corredentora. Por medio de sus intensísimos dolores nos corredimió, fue la corredentora del género humano junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener también una confiada invocación, porque no hay que olvidar que es la dispensadora, la tesorera del cielo, la que dispensa por disposición divina todas las gracias que nosotros recibimos. Y por último, que encaja muy bien con lo que estamos diciendo, es el modelo perfecto a imitar en cuanto, por ejemplo, la virtud de la fe. Porque la Virgen María, por ejemplo, es el máximo ejemplo de actuación de la virtud de la fe, porque nuestro Señor Jesucristo, al ser Dios, no podía practicar la fe, porque veía la misma esencia divina. Nuestro Señor no tenía fe porque no podía tenerla, porque ya veía a Dios, ya veía su esencia, que es Él mismo. Entonces, la imitación a la Santísima Virgen María se impone porque ella es el ejemplo acabado de todas las virtudes, e incluso, en el caso de la fe, el mayor ejemplo que podemos seguir. Vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen María la gracia de saber vivir y vivir de hecho de manera intensa el misterio de la Santísima Trinidad habitando en nuestras almas.
Ave María Purísima. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.